Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz de volver a estar comunicado con todos ustedes. Hoy vamos a tener el placer de invitar a un profesional que se caracteriza por ser muy didáctico y que en realidad está siempre ayornado con las últimas novedades. Quiero agradecerles a todos el hecho de estar siempre pendientes de nuestros vivos y realmente agradecer también a todo el equipo de Wesen Pharma que realmente está todos los días siempre abocados a poder brindarles y a acompañarnos en estos vivos. Así que vamos a agradecer al staff de Wesen Pharma, a Pablo, su gerente, a Delma Fittipaldi, su directora técnica, a todo el equipo de visitadores, de asesores profesionales para los profesionales, a mi asistente y a todos los demás que no están a lo mejor a la vista de todos ustedes, pero que hacen a que todos podamos llegar a ofrecerles lo mejor para la profesión. No quiero entretenerlos más, les recuerdo siempre que pueden estar conectados con Wesen Pharma a través de la página. Les recomiendo que utilicen la página y si pueden poner algún comentario también es muy importante porque nos hace también a nosotros distinguir con los demás. A ver, veo que nos están saludando. Muchas gracias por todos los mensajes tan hermosos que nos mandan. Les quería comentar que la próxima, mientras se siguen ingresando todos, nuestra próxima invitada va a ser la doctora Graciela Ferraro, dermatóloga, presidenta de la Asociación Argentina de Dermatología, y nos va a hablar de algo muy interesante que es el biorritmo que marca nuestro organismo y por lo cual hay determinadas horas que es conveniente utilizar uno u otro cosmético. Así que vamos a encararlo desde ese punto de vista, los horarios donde nos conviene utilizar hidratantes o donde nos conviene utilizar sustancias que demoren la penetración que demoren la fabricación de células grasas o distintas sustancias. Hoy entonces vamos a tener el honor, como les dije, de invitar al doctor Julio Ferreira. Les vuelvo a recordar, voy a hablar con el doctor para ponernos de acuerdo y que los últimos 15 minutos los dejemos para todos los mensajes. Por ahora dejo abiertos los comentarios para ir viendo quiénes van ingresando, pero si el doctor tiene que mostrar alguna diapositiva o algo que impida que se vean bien las diapositivas, voy a cortar en determinado momento los mensajes y las preguntas las van a hacer en los últimos 15 o 20 minutos, que les pido por favor que en ese momento activo nuevamente los comentarios para que puedan hacerlos. Creo que nada más, recordarles nuestra página, recordarles Wesen Pharma, ¿no? La página www.wesenpharma.com, nuestro mail info@wesenpharma.com o capacitación. Las dudas les recuerdo que por favor lo hagan por mail, a veces cuesta más que por Instagram que se pueden perder. Y bueno, vamos a ver si ya tenemos acá al doctor conectado para poderlo invitar. Bueno, vamos a ver.
lo vamos a invitar. Acá ya lo tengo al doctor Julio Ferreira. Podemos conectarnos. Muy bien, doctor. Qué puntual, Hola, siempre. Con usted nunca tengo problema para conectarme. qué suerte. ¿Sabés qué pasa, Cristina? Recién te escuchaba y eso Sí. denota un poco el tiempo que nos conocemos. Porque vos Ay, hablabas que tal vez yo iba a colocar algunas diapositivas. As- Y y ahora no, ya no hay y más diapositivas, le tenemos cuento. imágenes. Bueno, sí, es verdad. Pero ¿sabe qué? No sé cómo llamarlo, al Power o a lo que Imágenes, sea. imágenes. Pero si decís diapositiva, ya estamos deschavando desde cuándo nos conocemos. Peor sería que diga Filmina, doctor. No, no, eso ya, bueno, no. No te conocía. Bueno, doctor, bueno, un placer como siempre poder estar con usted y le dejo todo el tiempo, pero le voy Dale. a siempre a pedir que me deje, aunque Los sea 15 minutos o cuando, por supuesto que esto es interactivo, así que con todo gusto, para no, que yo vos solo voy a nos hablar de hagas dos comentarios. cosméticos que son importantes para Correcto, utilizar en correcto, domicilio. Pero correcto, usted correcto. avance nomás con su tema. Muy bien, yo Un sé placer. que a vos te gusta mucho el tango, entonces vamos a empezar diciendo, en esta tarde gris, vamos a hablar entonces de armonización y voluminización facial. No sabíamos de qué íbamos, vamos a hablar entonces de armonización y voluminización facial. Muy Y bien, muy bien. comenzamos diciendo justamente que esa palabra, armonización, forma parte de una triada. Son tres palabras que son realmente la llave, la clave en todo el trabajo que debemos hacer nosotros en estética, que son simetría, armonía y proporción. En esas tres palabras está encerrado el secreto del buen resultado. Y de allí entonces la palabra armonización. Y cuando hablábamos de voluminización, es lo que antes llamábamos nosotros técnicas tal vez de relleno. ¿Y por qué entonces cambiamos a voluminización? Vamos a tratar entonces de mostrarle algunas imágenes y darles un panorama y vamos acotando como siempre haciendo algo esto bien, bien dinámico. Vamos a cambiar entonces, aquí vamos a ver si disponemos un poquitito de más ahí, ahí se nos cayó, pero ahí, a ver, vamos a ponerlo en su lugar. Perfecto. Sí. Ahí estamos. Entonces, nosotros sabemos que tenemos entonces tres tipos de envejecimiento que van sucediendo entonces en manera simultánea, que es el envejecimiento a nivel de superficie, de volumen y de sustentación. A nivel de superficie, ya hablamos en otras de estas lindas charlas que organizás en cuanto a los trabajos que se realizan con PINIS, con tratamientos despigmentantes. A nivel de volumen es lo que vamos a hablar hoy, cómo podemos voluminizar. Y a nivel de sustentación son las técnicas entonces del tratamiento fundamentalmente de la flacidez. En las teorías de envejecimiento facial se manejan dos teorías que después vamos a ver que se van a reunir en una sola. La primera es la gravitacional, es decir, la acción de la gravedad que influye fundamentalmente en la flacidez. Pero esta flacidez se debería a cambios en el sistema de los ligamentos suspensorios, que son puntos de anclaje, entonces, que la anatomía facial tiene y que van perdiendo su función a medida que va pasando el tiempo. Por eso, entonces, el tratamiento de estos puntos específicos va a estimular entonces y reforzar estos puntos y de esa manera van a reforzar nuevamente esta función de sostén. La otra teoría, aquí tenemos justamente marcado
los tres más importantes. Este superior, que es entonces el ligamento temporal, el cigomático y el mandibular. En base a estos tres puntos, que son justamente los que se utilizan habitualmente como anclaje en las técnicas de hilos, de los cuales seguramente ya se han presentado algunos problemas. Y la otra teoría es la volumétrica, es decir, que parte de este envejecimiento se perdería en base a la pérdida de volumen de estos compartimientos grasos. En esta imagen estamos viendo una representación de los 30, de los 40 y de los 50 años. Es decir, vamos viendo cómo va perdiendo volumen y a su vez estos volúmenes grasos van descendiendo, provocando entonces este fenómeno de envejecimiento en volumen, en flacidez. Y lo que decíamos hace unos minutos, no son excluyentes. Una entonces se une a la otra. Por lo tanto, estos cambios que vamos notando a nivel del rostro se deberían a una laxitud de estos ligamentos, recordamos el temporal, el cigomático y el maxilar, y a la pérdida entonces de volumen, y generando este entonces proceso de envejecimiento. Y esto es lo que sucede normalmente en los rostros. Es decir, es el globo de cumpleaños al día siguiente o a los 2 días. ¿Qué pasa? Se desinfló, le falta volumen. ¿Y cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que podemos hacer? Volverle a darle volumen. De esa manera, entonces, reposicionamos esos volúmenes que se han perdido en distintos sectores de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. De allí, entonces, es estas técnicas de voluminización y armonización facial. ¿Y cuál es el objetivo? Es compensar simplemente los cambios fisiológicos, no cambiar la anatomía normal, la anatomía y características de cada paciente. Es muy común en nuestro consultorio que nuestros pacientes nos digan, doctor, si yo quisiera mejorar, pero que no se note mucho. Es decir, no quiero cambiar, no quiero ser otra. Es decir, nuevamente volver de alguna forma el reloj hacia atrás. Y estas curvas que mucho no se ven, lo que nos están indicando es el crecimiento de los procedimientos quirúrgicos y de los procedimientos no quirúrgicos. Entonces, vemos realmente el crecimiento y la demanda de nuestros pacientes, siendo en la escala estadística la toxina botulínica la número 1 en nuestros consultorios y las técnicas de relleno o de voluminización la segunda. Después los peelings ya ocuparían el cuarto puesto. Es decir, las técnicas habituales entonces en las clínicas de estética. Claro. Entonces, Doctor, decime, sí. Con respecto a las clínicas de estética sería esa estadística. Con respecto a un gabinete de cosmetología, yo creo que los peelings serían los que ocuparían el primer lugar. Sin duda. Se hiciera una es decir, allí se van a invertir un poco esas estadísticas y tal vez hoy en día también los procedimientos de depilación, los tratamientos también de nutrición, higiene, serían por supuesto lo que ocuparían los primeros puestos en cuanto a la superficie. Sí, también el uso de la aparatología, o sea, aparatología. ¿Por qué? Porque la allí, frecuencia, el claro, ultrasonido, a nivel estaríamos cosmetológico, ¿no? sumando los efectos, haciendo una estimulación a justamente estos procesos que fueron generando entonces estos cambios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Encontrar la mejor solución para cada caso, buscando entonces, de acuerdo a las características, qué es lo que vamos a hacer. Y aquí en esta imagen nosotros vamos a tener estos 3 elementos que nosotros buscamos. ¿Qué buscamos? Embellecer lo bello, rejuvenecer lo que ya ha pasado el tiempo
y corregir defectos también en nuestros pacientes. Entonces, estas técnicas de voluminización lo que nos permiten justamente son esas tres cosas. Entonces, embellecer, rejuvenecer y corregir. Fundamentalmente conociendo, por supuesto, qué es lo que vamos a usar antes de aplicar. Estas técnicas que nos parecen recién llegadas, esto es una gentileza, vos lo has conocido varias veces al doctor Fournier, que me cedió este libro. En la década del año 1920, el doctor Willis en Inglaterra ya presentó sus trabajos en este libro que realmente es una maravilla. Acá está el doctor Willis. Y estos eran sus trabajos. Y aquí lo vemos al doctor trabajando ya con técnicas de rellenos grasos. ¿Por qué? Porque nosotros dividimos las técnicas de voluminización en aquellas que son autólogas, es decir, usando parte del mismo cuerpo, como el tejido graso o el plasma, como vamos a ver, o sintéticos, como vamos fundamentalmente el ácido hialurónico, el hidroxiapatita que hoy en día usamos. Pero miren qué lindos resultados que obtenía ya el doctor Willy en los años 1920. Hoy por hoy sería un excelente resultado con nuestras técnicas actuales. Entonces, estos son nuestros maestros, vos lo has conocido, al doctor Fischer, al doctor Fournier de Italia y de Francia. He tenido el placer, sí. Mis maestros y maestros Doctor en todo Bachi. el mundo. Exactamente. Bueno, junto con mi hijo hemos colaborado con algunos trabajos justamente en técnicas autólogas, en estos libros que fueron publicados en los Estados Unidos por el doctor entonces Melvin Shishman, presentando algunos de nuestros trabajos justamente en estas técnicas que son autólogas. Es decir, con pequeñas jeringuillas, extrayendo pequeñas cantidades de tejido graso, procesadas en el mismo momento, podemos nosotros utilizar el mismo tejido graso del paciente, reinyectándolos en las zonas donde son necesarias. Y estas técnicas actuales del plasma gel, es una técnica muy interesante, utilizando el plasma del mismo paciente, ahora tan en boga con este bendito coronavirus, que se habla ahora del plasma de los mismos pacientes, nosotros haciendo las técnicas del plasma rico en plaquetas o de factores de crecimiento, había una parte que se descartaba, que era el plasma pobre en plaquetas, ya que no tenía mucho valor. Bueno, la industria y la creatividad aquí nacional permitió generar este equipo, que es el Gel Natur, que nos permite en 40 minutos convertir entonces el plasma del paciente en un gel que nos permite rellenar algunas pequeñas arrugas, utilizarlo con un material de bioestimulación y de relleno al mismo tiempo, utilizando muy pequeñas agujitas. Por ejemplo, en este caso, rellenando las arrugas peribucales. De esa manera son las técnicas de medicina regenerativa que hoy estamos utilizando como complemento en algunos casos en particular. Las ventajas, por supuesto, de estas técnicas autólogas es que no necesita test. ¿Por qué? Porque es el mismo paciente, no presenta ningún tipo de efecto nocivo, la cantidad es ilimitada, posibilidad de repetición y un bajo costo de extracción, ya que lo estamos sacando del mismo paciente. Pero sin duda que los rellenos sintéticos y sobre todo el ácido hialurónico ocupan hoy también uno de los grandes capítulos de estas técnicas entonces de voluminización. Ácido hialurónico entonces que ya viene manufacturado en distintas densidades, con reticulados o sin reticulados, de acuerdo a las zonas que nosotros vamos a utilizarlo, nos permiten entonces, con la industria que nos provee de cantidad de distintos materiales, algunos de origen nacional y otros que son importados, utilizar, por ejemplo, estos materiales
para relleno, por ejemplo, de cicatrices, como en estos casos, o darle volumen a la región, por ejemplo, en este caso glútea, utilizando micro cánulas en distintos ángulos de acuerdo a la profundidad que nosotros necesitamos llegar en nuestros pacientes. Nosotros siempre insistimos en la utilización de microcánulas en lugar de agujas, porque ¿qué es lo que genera la aguja cuando hacemos estos procedimientos? La posibilidad de romper algún vasito y la presencia de un hematoma. Cuando utilizamos estas cánulas, que son muy finitas y flexibles, entonces evitamos la presencia entonces de hematoma porque estamos evitando la ruptura de los vasos. Y acá tenemos la diferencia entre una microcánula y una aguja. Su extremo entonces no corta los vasos. De allí la importancia en estas técnicas de utilizar este tipo de material. ¿Algo que me quieras comentar, Cris? No, yo lo que quiero es que me deje después algunos minutos para comentar dos activos que Sí. son importantes, hablar de la voluminización labial y Perfecto. también de la voluminización en el contorno de la cara para, Correcto. digamos, evitar la flacidez y Perfecto. ayudar a todo eso. Pero Hay un con 10 puntito minutos que me justamente. deje, Ya. No, porque vamos a hablar específicamente de esos puntos después. por Ya eso, en unos cuando toque minutitos. labios, yo Ahí está. agrego el apoyo domiciliario. Y cuando Genial, toque contorno facial, agrego el genial, otro. genial, ¿Mm? genial. Ni que estuviéramos puestos de acuerdo. Bueno, es fundamental entonces, como marca esta imagen, el contorno facial y buscamos lo que es el paradigma, el arco cigomático, la región del pómulo y la mandíbula, que es lo que nos va a expresar la juventud entonces y la belleza. Estos ángulos bien marcados, las superficies entonces proyectadas, buscando entonces fundamentalmente estos tres elementos, marcando lo que llamamos nosotros el triángulo de la belleza, marcada por el mentón y los pómulos, y con la mandíbula marcando en el ángulo, que son los ángulos justamente que vos estabas comentando, que se van perdiendo con el tiempo y que requieren de un tratamiento, tal vez médico y cosmetológico también, manteniendo también esos resultados, tanto en el hombre como en la mujer. Nosotros podemos utilizar a veces en forma complementaria a la toxina botulínica en la región glabelar, haciendo, por ejemplo, a nivel muy superficial con ácido hialurónico, estos pliegues que muchas veces hasta con la misma toxina botulínica nos resulta muy difícil. Y manteniendo entonces en estas regiones una pequeña cantidad de relleno nos ayuda a estos muy buenos resultados. Entonces acá ya llegamos a este punto que es fundamental y tan requerido hoy por hoy, tanto en los consultorios médicos como en los gabinetes cosmetológicos, que es el embellecimiento de labios. Nosotros sí debemos conocer las proporciones para evitar esos resultados realmente que son horrorosos y muchas veces realmente no se explica cómo han podido llegar a estos resultados. Teniendo en cuenta entonces, dividiendo el labio en 5/5, 2/5 para el labio superior y 3/5 para el inferior, o 1 y 1.6 como marca esto. Acá es donde entonces tenemos la correcta proporción para dejar resultados realmente armónicos. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, esta distancia que se llama nasolabial se va prolongando, es decir, vamos perdiendo parte del bermellón y esta distancia ideal, que es de 1.2, 1.4 centímetros, ya veo en un ratito todos están tomando un centímetro, a ver cuánto mide esta distancia de mi nariz al labio. De 1.2 a 1.4 sería lo ideal,
pero cuando llegamos ya a la edad donde esta distancia está ya pasando los 2 centímetros y medio, allí en donde entonces procedimientos médicos o quirúrgicos son necesarios para disminuir esta distancia. Entonces, con técnicas, con microagujas y microcánulas, nosotros podemos modelar y darle entonces la forma y el volumen adecuado para cada uno de los rostros. De esta manera, por ejemplo, en pacientes jóvenes podemos resaltar, marcar el arco de Cupido, proyectar entonces ese centro del labio inferior, proyectándolo, dándole realmente belleza. En pacientes, por ejemplo, jóvenes o pacientes de edad, donde se van marcando entonces estas denominadas código de barras o rayitas que tanto afean. En procedimientos que necesitan, como vos decías, es de un tratamiento de mantenimiento también. Y allí la cosmética, la aparatología, realmente es fundamental. ¿Para qué? Para mantener entonces el resultado que nosotros podemos obtener. Acá, por ejemplo, un relleno en la zona de los labios, vamos a poder también corregir algunas asimetrías que tiene el paciente, como en este caso, que el labio inferior derecho tenía una asimetría que la hemos corregido. O en esta paciente, con este código de barra que ya se estaba empezando a marcar, y con esta técnica perfectamente, o este labio que prácticamente no existía, una paciente de 76 años y que realmente rejuvenece con el solo hecho de modificar sus labios. Pero por supuesto esto, inclusive con técnicas complementarias como la microdermopigmentación, podemos resaltar entonces el labio, que es una parte fundamental también en la seducción de nuestra paciente. Contanos algo sobre los labios. Sí, justamente eso le iba a pedir, que me diera unos minutitos. Todo lo que vos Fíjese, necesitas. doctor, usted sabe que lo que realmente ha revolucionado mucho la cosmética es el uso de los péptidos, de los biopéptidos. Y hay algunos específicos que van a ayudar a restaurar los labios. Uno de ellos es el MaxiLip, que yo ya lo vengo utilizando desde el año 2000-2001. La época de la crisis del 2001, combatimos sí. el tema con los biopéptidos. El MaxiLip realmente tiene una acción directamente sobre los fibroblastos y todo lo que ayude a regenerar los fibroblastos va a ayudar a la síntesis de las fibras de colágeno, de elastina, que son tan necesarias. Y aquí este biopéptido se estudió justamente y es capaz de aumentar el tejido conectivo, reestructurarlo, y la acción sobre los fibroblastos dio como resultado un aumento en la síntesis de colágeno de un 350% y de los glicosaminoglicanos de 146%. Y otro biopéptido también, el MaxiLip, que también figura en esta barra voluminizadora labial que hemos nosotros preparado. Es un dúo voluminizador que ayuda a regenerar, a restaurar también las arruguillas perilabiales. En definitiva, esto fue evaluado en distintos pacientes y pudo reestructurar y mejorar el estado general de los labios en un 100%. Se veían más voluminizados, mejor, digamos, más hidratados, mejor definidos. Y entonces esto se puede observar después de 29 días de tratamiento, aplicando la emulsión en el contorno peribucal y la barra labial, que se puede hacer 2 veces por día o 3. La barra labial no tiene color, tiene también ácido hialurónico, así que eso, sumado a la acción de los biopéptidos, es lo que
hace que los labios estén más definidos, al estimular la matriz dérmica justamente, y corrige las arruguillas y le da un volumen a los labios que es muy buscado por la gente. Eso es lo que quería mostrarles, y después les hablo del Ab Levity para el contorno facial. O si no sé si Correcto. quiere que lo hable después o ahora. Sí, así vamos intercambiando y Bueno, esto es fundamental y ese es el concepto que siempre nosotros bárbaro. marcamos en nuestros cursos, en nuestras conferencias, el verdadero trabajo en equipo, tanto médico-cosmetológico, porque ningún tratamiento, ningún procedimiento, ni siquiera quirúrgico, termina en el quirófano o en el consultorio, sino que siempre precisa, ya lo decía el célebre profesor Rubín, que todos estos procedimientos atenúan y pueden revertir el proceso del envejecimiento, pero el proceso continúa. Por lo tanto, se necesita de una cosmética, y una cosmética entonces domiciliaria para mantener entonces esos resultados. Así que estos elementos que provee la cosmética y la cosmecéutica son fundamentales para mantener los resultados. Nosotros también, como marcábamos antes, podemos remarcar otra vez esta entonces rama mandibular que va perdiendo por efecto de la flacidez, entonces su definición. Incluso en pacientes jóvenes que por distintas características, por ejemplo, en este caso, no estaba bien marcada esta rama maxilar. Entonces, con estas técnicas de relleno, utilizando ya no tanto el ácido hialurónico, sino que utilizamos la hidroxiapatita o utilizamos el PMMA, podemos marcar nuevamente estos ángulos, como en este caso, que son signos justamente de belleza. Marcar bien estos ángulos en esta paciente que lo tenía totalmente desdibujado a pesar de su edad. Entonces podemos resaltar en este caso la belleza y la juventud. O, como en este otro caso, un retromentón que en otros tiempos requería de una intervención quirúrgica y la colocación de una prótesis, hoy por hoy, con estas técnicas de relleno, podemos entonces proyectar y darle la armonía justamente y proporción a un rostro que se veía, o como en este otro caso, vean cómo se remarca el óvalo del paciente, haciendo ¿qué? Haciendo proyectar el mentón, que era lo que le faltaba a este paciente. Entonces, volvemos a esas tres palabras: simetría, armonía y proporción. Ustedes vean en este perfil el cambio solamente trabajando sobre el mentón. Entonces es fundamental en estos trabajos el análisis completo de nuestro paciente para entonces ver cuáles son las necesidades. Contanos algo entonces sobre la angulación y sobre lo que podemos trabajar en esto antes de entrar en otro capítulo que es fantástico, que es la rinomodelación no quirúrgica. Bueno, doctor, lo que yo quería contarles es de este tetrapéptido, que ya lo he hablado en algún momento, pero como todavía no tenía el trípode que usted me recomendó para poder mostrar las diapositivas. Gracias a usted, ahora puedo mostrar las diapositivas. Muy bien, muy bien. Eso es lo que es ser generoso, doctor. Y usted, hay algo que lo caracteriza, que es eso, la generosidad con los colegas, con todos los que enseñan, Muchas ¿no? gracias. Gracias. Bueno, el tema es que lo que le quería mostrar, fíjese usted cómo este es un esquema que muestra cómo se ven las fibras de la estina a través del tiempo. Dame una lapicera para señalar. En una piel joven, en el corte superior, se puede ver que las fibras de elastina están perpendiculares a la dermis.
Y eso es en una piel joven. Esas son las inmaduras y las maduras se depositan en la dermis en forma horizontal. En una piel envejecida, fíjense ustedes que se mantiene una piel envejecida, pero que está cuidada, está fotoprotegida. Entonces, igual se van a ir, digamos, disminuyendo la cantidad de fibras, pero van a mantener su estructura y se van a mantener ordenadas. Pero fíjense en una piel envejecida que no está cuidada. El daño es mucho mayor, hay una acumulación de proteínas, pero que están totalmente deformadas, están rotas la estructura y son más gruesas y están desorganizadas. Entonces, fíjense qué difícil y qué complicado es el mecanismo de acción para lograr un efecto cohesivo entre la dermis y la epidermis, para que se pueda evitar la flacidez. Es necesario que las fibras, tanto las de elastina, que son la fibrulina 5 y la lisiloxidasa 1, actúen, que las adhesiones focales, como son las integrinas, que integran la dermis con la matriz extracelular, y todo lo que son estas otras proteínas, como la talina y la cisina, todas tienen que estar incrementadas. Y hay un activo que es un tetrapéptido que se llama Ablevity, que es capaz de combatir la flacidez y contrarrestar la fuerza de la gravedad, que es el Ablevity. Y es el activo que nosotros hemos colocado en ese preparado que recomendamos para utilizar en domicilio, y que tiene la particularidad de activar los promotores de la fibrulina 5 y la lisiloxidasa 1, aumenta esos niveles proteicos y como consecuencia de eso aumenta la elastina, aumenta el colágeno, aumenta las adhesiones focales, entonces facilita la unión entre las células y la matriz extracelular, y el en vivo se estudió y pudo notarse que era capaz de incrementar la firmeza, restaurar la dermis y hacer un efecto tensor, mejorando de esta manera el contorno facial. Aquí vemos en un corte, antes y después, cómo este activo es capaz de mejorar la red de elastina. En este estudio se pudo ver que la elastina tiñe de rojo. Esto es el placebo y esto, ay, perdón, se me corrió. Vamos a ir para atrás. Ahí está. La elastina está teñida de rojo. Aquí tenemos el placebo antes de utilizar el Ablevity, y esto es después de 56 días de tratamiento utilizando Ablevity en la preparación. Se pudo ver que la elastina, que tiñe de rojo, como ven, está más completo. Antes era así y ahora está así. Y fíjense ustedes en la paciente, esta es la foto de una modelo, cómo el contorno facial pudo mejorar. Ven que está mucho más definido y mejorado, evitando la flacidez. Así que le quería contar justamente, digamos, el producto que también, además de tener, digamos, el Ablevity, tiene el Deléntigo, que ya lo hablé la vez pasada, que tiene resveratrol. Bueno, el Deléntigo, para los que no escucharon la vez pasada, es un blanqueador, ayuda a que no se forme el pigmento senil, que está compuesto por dos sustancias, que es el sulforafane y la genisteína liposomadas.
Bueno, y entonces esta emulsión, que nosotros la llamamos con un nombre de fantasía Levage Plus, tiene el Ablevity, que como le comenté, que va a ayudar para que reestructurar y evitar la flacidez, el Deléntigo, que va a contrarrestar la La hiperpigmentación, superficie. generalmente cuando hay flacidez hay manchitas seniles, Ujú. el Resveratrol, que es un poderoso antioxidante, tiene también protector solar, que es el Parsol, y tiene una sustancia en su vehículo que hace un efecto blur, que es un efecto que con la luz disimula las arrugas. Así que como verá, esto está diseñado con activos que realmente cumplen esas 5 funciones y que nos ayudan a disimular un poquito lo que es la flacidez. Sin duda. Bueno, ahí mostrándonos el living también. Sí, y no le, lástima que no ordené la mesa, que mi hijo está armando un coche. Se está entreteniendo en la cuarentena y está armando un Fiat que está quedando hermoso. La próxima Bueno, se los muestro. ya nos lo vas a mostrar, ya nos lo vas a ¿Eh? mostrar. Ya nos Acá vas a se lo... mostrar entonces. Mire, ¿ves? Por eso estaba todo desordenada, Mirá, mirá. Mirá qué volumen, qué tamaño. hasta Mirá qué con motor y bonito. todo. Muy lindo, muy Bueno, lindo. doctor, lo Todo en seguimos familia. escuchando. Hicimos un Genial. recreíto. Claro, claro que sí. Esto tiene que ser algo así, algo dinámico, y realmente una charla completa. Bueno, y entonces volvemos un poquitito a nuestro tema, remarcando una vez más entonces la importancia de esta interrelación en los tratamientos que podemos hacer desde el punto de vista médico y el mantenimiento, ya que estos tratamientos no son definitivos. Entonces, necesitan de un mantenimiento domiciliario, que es entonces lo que vamos a tratar de también de inculcar en nuestro paciente. ¿Para qué? Para que estos tratamientos tengan una mayor duración. Bueno, Otro acabo campo, de activar, doctor, los comentarios sí. para que nos vayan mandando las preguntas. Bien, bien. Ya estamos en No, todavía 17 nos queda. minutos y siempre nos cortan un poquito antes. Correcto, pero vamos a tener tiempo para contestar algunas preguntas. Este es un punto fundamental que también nos ha cambiado completamente el panorama en cuanto a la rinomodelación. Teniendo en cuenta, por supuesto, ciertos No, recaudos no. anatómicos y de proporciones y de ángulos, nosotros podemos corregir en aquellos casos que esté perfectamente indicado, correcciones que antes requerían de una cirugía plástica correctiva, hacer entonces pequeñas colocaciones de material entonces de ácido hialurónico, generando entonces cambios a nivel del ángulo nasofrontal, a nivel del ángulo nasolabial, a nivel de proyección de la punta, haciendo entonces, utilizando el ácido hialurónico reticulado, allí entonces correcciones que nos pueden evitar una intervención quirúrgica o, como en este caso, secuelas de rinoplastías que quedaron con pequeñas alteraciones, imperfecciones, que no requieren de una nueva intervención. En este caso había quedado, después de una intervención quirúrgica, una alteración, y nosotros corregimos entonces ese dorso con una pequeña aplicación de ácido hialurónico. Esta fue una complicación también de una paciente que nos enviaron y que, en lugar de someterse a una nueva cirugía, con paciencia, ya que esto a veces requiere 2 o 3 o 4 pequeñas aplicaciones, podemos volver entonces a la corrección no quirúrgica, o como en este caso, que tenemos una secuela de un accidente, esto fue de hockey, con la quebradura a nivel entonces del hueso propio de la nariz, y podemos corregirlo en forma entonces no quirúrgica.
colocando a pequeñas cantidades entonces de material en los lugares indicados. O como consecuencia del paso del tiempo, cae la punta entonces nasal y este ángulo que tiene que ser aproximadamente de 100, 105 grados, se cierra a 90, 95 y utilizando estas técnicas entonces de relleno podemos nuevamente reposicionar esta punta nasal. Entonces así hoy lo programamos como para que nos quede tiempo para las preguntas que puedan llegar a tener nuestros participantes, siempre recordándoles entonces la posibilidad de participar activamente en nuestra academia, que es la que organiza, ahora le vamos a dar la noticia de nuestro próximo congreso, en la cual la doctora Cristina, como siempre, va a estar presente, dejándole, como siempre, mis contactos, tanto el WhatsApp, que es el número que lo tenemos aquí marcado, nuestro correo electrónico, nuestro Facebook, nuestro Instagram, para que cuando tengan alguna duda, cuando tenga entonces algún tipo de inquietud, puedan contactarse en forma directa. Entonces, esta es nuestra clínica, a la disposición, como siempre, de todos ustedes, y anticipándoles, entonces, 11, 12 y 13 de septiembre, este año en una versión entonces online, va a ser gratuita, que eso es una noticia que también queríamos participar a todos los participantes, gracias a la contribución de los sponsors, de las casas comerciales, va a ser gratuita para todos los participantes. Como tenemos un número limitado, entonces, de participantes, les pedimos que a la brevedad vayan anotándose y de esa manera van a asegurar entonces su participación. La página es congresoacademiasudamericana.com, como figura en esta leyenda que se lo acercamos. Entonces, simplemente ingresando a la página se van a registrar y ya van a tener entonces su vacante para participar en este importante congreso, donde tenemos ya la confirmación de innumerables conferencistas internacionales. Doctor, sí. Vamos a contestar algunas preguntitas. Dale, vamos. Acá Sí pregunta, podemos, por sí ejemplo, podemos. la rinomodelación, ¿cuánto dura? Tratemos de ser breves para poder tener tiempo de contestar todas las que nos han hecho. Dependiendo Rinomodelación, ¿cuánto dura? dependiendo del material que utilicemos. Hay materiales, por ejemplo, ácido hialurónico reticulado, que va a ser 1 año y medio, 2 años. Con hidroxiapatita podemos tener una mayor duración. Pero bueno, normalmente el promedio vamos a estimarlo entre 1 año y 5 años. Perfecto. Para los labios, ¿qué opina de utilizar el Hyaluron Pen? No tengo experiencia y sé que hay algunas, sobre todo cosmetólogas, que lo están utilizando. Utiliza un ácido hialurónico de baja densidad. Ustedes lo tienen en el laboratorio, utiliza ácido hialurónico del 1 al 5%. Entonces va a tener un efecto de menor normalmente duración. Pero es un elemento que se puede llegar a utilizar. Nosotros utilizamos, como vimos en la técnica, microagujas o microcánulas, ácido hialurónico redensificado, que tiene una mayor duración, promedio 1 año y medio mínimo es lo que tenemos de duración. Bueno, ya que estamos con el tema de los labios, ahora una pregunta que hicieron con respecto a lo que hablé del dúo voluminizador labial. La fórmula es una emulsión
que se coloca en el contorno peribucal, que va a ayudar a corregir las arruguitas del contorno de los labios, y el labial, que tiene también, que no tiene color, que se aplica, digamos, en el labio. Después de un rato de haberse aplicado el labial, se puede pintar del color que se quiera. Correcto. Había una pregunta ahí, había una pregunta que decía si la hidroxiapatita da alergia. No, normalmente no hay referencias de intolerancia a la hidroxiapatita. Lo único, estas sustancias, y cuando hacemos los cursos siempre lo repetimos, en la mayoría de los casos que a veces se suelen ver complicaciones, no se deben tanto al producto, sino a la mano. Es decir, son técnico dependientes. Entonces es fundamental, por las zonas que se tratan y la anatomía que se trata en cuanto a la microcirculación, fundamentalmente esto, entonces la aplicación tiene que ser siempre en pequeñas cantidades y con una correcta técnica. Bueno, acá te hicieron una pregunta que acá creo que tiene que ser mago. Ajá. Dice, ¿cómo harías para que una nariz más ancha se vea más fina? No, no es un mago, es un cirujano que lo tiene que hacer. No, hay técnicas, esto no lo va a reemplazar, como yo dije, es la correcta indicación. Es lo que se llama muchas veces narices indianas, en cuanto a que tienen mucha base, por supuesto que eso requiere entonces una técnica quirúrgica. Esto Claro. es para casos muy, muy específicos, pero la cirugía se lo puede corregir y es una intervención muy simple en la mayoría de los casos con anestesia local. Otra pregunta que hicieron es si utilizas algún tipo de anestesia cuando haces los tratamientos que nombraste. Sí, la anestesia normalmente es puntual, es decir, es por la puerta de entrada, es una gota de anestésico, o sea, prácticamente no se necesita de mayor cantidad de anestesia que de una gotita de anestesia, nada más. Bueno, y otra pregunta es si se continúa usando el PRP. Yo creo que sí, pero bueno, Sí, no, claro, creo que lo por nombraste supuesto. también. Sin duda, sin duda. El plasma rico, lo que pasa es que no es una técnica, como dije, la técnica de volumización se hace utilizando el plasma, pero gelificado, con este equipo, el Gel Natur, que es de industria nacional, que convierte el plasma en gel. Y en forma de gel se utiliza entonces como un material de relleno que tiene poca duración, pero sí es un bioestimulador. Entonces, pero el plasma rico en plaquetas, sí, y de última generación, ahora con estimuladores lumínicos por LED, ya son de tercera y cuarta generación, es un elemento médico que tiene gran aplicación en las técnicas de rejuvenecimiento. Bueno, doctor, yo creo que ya voy a desactivar los comentarios, así le vemos bien la cara y salimos bien en la foto, doctor, porque después ¿También? tengo que subir, claro, porque hay que subir el video a IGTV para que los que no pudieron entrar hasta ahora después lo puedan ver, así Correcto. que tenemos que salir lindos en la foto. Bueno, cosa difícil. Bueno, doctor, otra cosita más. Decime. Ya se va a cortar, así que vamos a despedirnos. Les voy a decir a todos que después les vamos a hacer llegar, le voy a pedir a usted que nos haga llegar un flyer del Congreso para poderlo nosotros distribuir a todos nuestros contactos, para que sepan cómo se tienen que anotar y volver a recordarles que es gratuito, y así ya van entrando y se van inscribiendo, porque la plataforma acepta 1000 inscriptos, me comentaron, y después si no tienen que pedir, si hay ya más de 1000 inscritos, tener que pedir más, los primeros 1000 son gratuitos, eso es lo que le tenemos que avisar a todos. ¿Todo va a ser gratuito? Aunque tengamos que... gratuito por ahora el aire y no sabemos por cuánto. No, son plataformas que tienen un costo, pero gracias a la contribución de las empresas es que va a ser gratuito
para los participantes. Ah, bueno, perfecto. Bueno, doctor, un placer como siempre haberlo escuchado. Gracias Como por su siempre. tiempo, por su dedicación y nos veremos nuevamente en algún momento. Pero con todo gusto, Cristina, que siempre realmente es un placer pasar este momento tan ameno, en esto que no está preparado. Esto, para que sepan, esto se organiza de esta manera, andando, y cada uno con la experiencia que tiene Cristina en su campo y algo que podemos colaborar nosotros, tratar de hacerles llegar a todos los que nos están viendo y escuchando algunos conceptos que son importantes en el mundo de la estética. Bueno, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los que se han unido en nuestro momento de encuentro vía online. Ok, Gracias y hasta gracias. pronto. Gracias, Cristina. Gracias.